35 minutos pasan de las 12, lo habíamos anunciado temprano que hoy iba a estar con nosotros Matías Culfas, ex ministro de la Producción, es economista, docente universitario. Empezó a abrirse un debate, a mí me parece muy saludable, dentro de lo que uno puede llamar, no sé, el campo popular, el peronismo en general, sobre si es necesario o no presentar alguna alternativa económica más consistente y cuál sería esa alternativa económica. No sé si leíste la nota, Matías, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Leíste la nota de Hernán Lecher ayer en Página? No. Te voy a leer cómo arranca, que puede ser una buena manera de empezar la charla. Desde el resultado electoral se abrieron una serie de debates acerca de qué hizo el peronismo en la campaña electoral, qué propuestas concretas tiene y qué debía hacer hacia adelante. Esa cuestión tuvo su capítulo económico que se disparó a partir de una declaración de José Nathanson, titular de Le Monde Diplomatique, en un programa de streaming en la última semana. Nathanson sostuvo: mi propuesta para el peronismo es que conviertan a un economista como Agis, Redrado o Culfas en nuestro Astori peronista. Se refiere a Astori, el exministro de Uruguay, que fue presidente del Frente Amplio, ¿no? Presidente de Uruguay y era economista dentro del Frente Amplio. Vice. Lecher, dice, inquirió un peronista, no garantiza la confiabilidad del establishment, agregó Nathanson, y él se pone a contestar un poco por qué lo dejó afuera. Pero más allá de esto, me gustaba la idea de este planteo, ¿no? El peronismo tiene que preparar a alguien que de alguna manera sea más digerible para los mercados, para el establishment. Mira, yo creo que el peronismo tiene que, a nivel máximo de dirigencia, repensar completamente el programa. Yo, digamos, vi lo que dijo Nathanson y también le agradezco el comentario en ese sentido, pero me parece que el problema principal no es los nombres de los economistas, porque los economistas, en definitiva, son los ejecutores de un programa político, ¿sí? Desde la política, arriba de todo. Después lo que se baja es algo que no se condice con ese objetivo de generar confianza. Confianza no es simplemente en los mercados, es en la gente, ¿no? O sea, acá, en todo caso, los que votaron por, creo yo, que no se vaya todo el demonio, que haya baja inflación, aún con mucha disconformidad, porque la verdad que uno mira las encuestas y la gente está, incluso el que votó a este gobierno, la mayoría no está contento con lo que está pasando, no le alcanza la plata, no ve perspectivas positivas en términos de empleo. Pero me parece que claramente Argentina tiene un problema serio desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados financieros, de los sectores productivos, y en muchos casos la dirigencia del peronismo en los últimos tiempos, salvo excepciones, se ha dedicado mucho a pelearse con todos ellos, ¿no? Entonces se pelea con Galperín porque, bueno, cosas que dicen a redes, pero olvidándose de la importancia que tiene el sector tecnológico y Mercado Libre en particular. Se pelea con la minería porque dice que contamina, y sin entender que en realidad lo que hay que hacer es hacer minería bien, cuidando que el ambiente esté protegido y que eso va a generar un montón de empleo y dólares. Se pelea con el mercado financiero y Argentina, a diferencia de Brasil y Chile, que tienen depositados en los bancos y mercado de capitales el equivalente al 80% del PBI, en Argentina no llega ni al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que los argentinos no es que no ahorren, sino que mayoritariamente lo que estamos haciendo es ahorrar en dólares, que quedan depositados en la caja de seguridad, en el colchón, en una cuenta al exterior, con lo cual nos perdemos de que esa plata se recicle bajo la forma de crédito a la producción, crédito hipotecario, entonces pues no hay acceso a la vivienda. Entonces digo, me parece que todas esas cosas hay que repensarlas por completo, con un debate interesante. Y sí, bueno, después, si este es el proyecto, los nombres de quiénes son los que explican esta propuesta, hay un montón. Pero el tema principal es que el peronismo tenga una mirada alternativa desde sus dirigentes. ¿Y por qué no se da ese debate, esa discusión? Porque, a ver, viene el peronismo de una derrota catastrófica, la del 2023. Ahora se da otra. Pero digo, parece como que costara generar ámbitos para el debate o la discusión. O sea, se llega a la unidad ahora con la candidatura de Tayana en la elección legislativa, pero tampoco es que se discutió una propuesta, un programa. No lo hubo tampoco en el 2019 cuando llegó Alberto al poder. No había un programa. Y por eso fue tan fácil que tuvieran miradas tan diferentes. No, sí, coincido con lo que decís. Creo que ese es el gran problema. Creo que en el peronismo hoy hay dos o tres visiones. Una es la de no mirar al futuro, ¿no? Más bien al pasado. Es decir, hubo una década ganada,
que creo que merece también una revisión. No fue tan maravillosa como muchos la describen, pero sí tuvo muchas cosas positivas, sin lugar a dudas. Entonces, ese sector plantea volver a ese pasado, cuando en realidad no se puede volver. El pasado ya está. Se dio vuelta la página y en todo caso hay que plantear una propuesta para adelante. Y desde otros sectores me parece que o bien o no hay propuestas o las que hay son insatisfactorias, ¿no? Yo pongo el ejemplo. Lo escucho a Juan Grabois y él tiene mirada de futuro. Él le habla al electorado, le habla a la gente y dice, yo quiero un proyecto donde te garantice un terrenito y como el sector privado no va a generar empleo y tampoco se puede aumentar más la planta de empleados públicos, bueno, vamos a crear cooperativas de trabajo y ahí va a haber laburo. Me parece un proyecto muy poco convocante y muy poco viable. Pero bueno, sí le reconozco que ahí hay una propuesta. El resto del peronismo creo que está muy dividido y está ahí en el aire, ¿no? Con algunas ideas que a veces aparecen, Kicillof que tira las nuevas canciones pero nunca empezó a tocar el primer acorde, la propia Cristina que dijo hay que hablar de eficacia, eficiencia del Estado, pero después ninguno de sus... Cristina Esboza, ¿no? También dijo lo de la modernización laboral a comienzo de año. Absolutamente. Ahora vos después mirás... Discutir la economía bimonetaria. El Instituto Patria, ¿qué hace con eso? No hace nada. Después no es que vos ves, bueno, sí, a partir de las cartas de Cristina surgen grupos de trabajo y las propuestas son, bueno, darle contenido a esta propuesta de modernización laboral. Me encantaría que ocurra eso. Yo creo que el peronismo tiene que plantear una propuesta laboral muy diferente a la del gobierno. Vos presentás, antes de asumir, de que vos asumieras como ministro, se armó mucho revuelo dentro del kirchnerismo duro por un libro que habías hecho que se llama Los Tres Kirchnerismos, donde hacías una revisión en donde en parte revisás la década ganada sobre lo que hablabas recién. Te quería consultar si el gobierno de Alberto Fernández fue el cuarto kirchnerismo y qué es lo que debería, si es que debería o qué habría ahora, si es un quinto kirchnerismo o una reformulación del peronismo. Mira, yo creo que el gobierno de Alberto quedó muy desdibujado porque terminó siendo, en términos prácticos, ni chicha ni limonada. Es decir, Alberto no terminó siendo fiel a sus convicciones, no bancó su proyecto o las ideas que tenía, pero tampoco pactó con Cristina una reformulación. Entonces quedó una cosa intermedia donde todo el mundo quedó insatisfecho y el gobierno, yo creo, no fue tan malo como se dice, creo que fue mucho mejor del balance que se hace, pero claramente estuvo lejísimo de las expectativas que había generado y que a pesar de los flagelos que tuvo, como la pandemia, la guerra de Ucrania y la sequía, pudo haber dejado un resultado bastante mejor que el que dejó. En eso estamos de acuerdo. Ahora, me parece a mí que el gran problema que se viene hacia adelante es la falta de discusión de estos temas, ¿no? Es decir, cuando yo hago mi revisión crítica del tercer kirchnerismo, creo que uno de los grandes problemas fue que Argentina dejó de crecer después de 2011. Creo que se enamoró de herramientas como el cepo cambiario, que son medidas que uno puede tomar de manera extrema en algún periodo muy particular, pero no pueden durar para siempre. Entonces, cuando escucho a mucha gente que dice, no, bueno, el cepo está bien, en todo caso hay que hacerlo mejor, digo, no, eso no va. Claramente no va. Son cosas que me parece que hay que replantear y yo diría, más que estar pensando en revisiones de quién tuvo razón o no, el peronismo tiene que hacer es hacer un buen diagnóstico del presente, porque realmente lo que estamos viendo con Milei es muy dramático, es decir, está logrando una baja de la inflación, pero con un daño enorme sobre la producción y el trabajo. Y creo que lo que la gente va a pedir, si a Milei le termina yendo bien, si logra consolidar la baja de la inflación, es, mirá, quiero mantener la estabilidad, porque nadie va a querer volver a la alta inflación, pero al mismo tiempo dame una respuesta respecto a cómo volver a crecer, cómo tener sectores productivos dinámicos, cómo recuperar una política industrial activa. A ver, nada alocado, ¿no? Simplemente miren lo que pasa en Brasil, donde está Lula implementando Nueva Industria Brasil con mucho éxito y el país está mejorando. México este año lanzó el Plan México, es un plan productivo. Digo, bueno, veamos por ese lado cómo nos aferramos a un proceso de estabilización superador, no como este de Milei que deja un montón de heridos, y al mismo tiempo damos un perfil productivo distinto a la Argentina. ¿Hay alguna chance de que logre mantener la inflación a la baja y la calidad de la vida de la gente en general no se siga deteriorando? ¿Le ves alguna posibilidad a eso? Yo le veo muy baja chance por cómo está planteado el proyecto económico, ¿no? Es decir, es un modelo económico que tiene como eje central el ancla del tipo de cambio. Es decir, este modelo va a funcionar, creo yo que es el objetivo de Milei, con dólar barato. Y dólar barato en Argentina, con apertura, significa destrucción
de puestos de trabajo y de actividad industrial en el país. Significa menos turismo en Argentina y más argentinos viajando al exterior. Significa problemas vinculados al ahorro. Y lo único que uno ve en compensación, es decir, hay unos 25 proyectos presentados en el RIGI, no todos aprobados, pero sí muchos en estudio. La gran mayoría están focalizados en energía y minería. Solamente están centrados en 8 provincias, de las cuales la mayor parte de las inversiones estarían en 4 o 5 provincias. Con lo cual, digo, el efecto que esto va a tener, sin duda, y yo no digo que sea malo, está bien que haya esa inversión en energía y minería, va a estar muy focalizado en las áreas cordilleranas, en Neuquén. Se va a ver poco y nada en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, grandes ciudades de la Argentina. Con lo cual, a mí me parece que esto va a dejar un tendal, va a dejar mucha gente disconforme, pero insisto, gente que no va a decir, bueno, la solución es volver a inflación de 100% por año o a 3 remarcaciones en un mismo mes, lo cual dañaba muchísimo el bolsillo de los argentinos. En relación a propuestas e ideas, ¿no? Hoy yo estaba rescatando que en distintos lugares del mundo se vuelve a discutir sobre si grabar o no a las grandes fortunas, al sector financiero. Por lo menos es un debate que se está dando, ¿no? Tenés los que dicen no hay que tocar nada, no hay que aplicar ningún impuesto, o sea, hay que sacar impuestos. Están los que dicen, che, ¿por qué no se graba a los sectores que tienen más capacidad, ¿no? Apareció un comentario de Álvarez Agis, me lo acercó la producción, yo no lo había escuchado, diciendo que se podría aplicar algún impuesto al efectivo. ¿Lo alcanzaste a escuchar eso? Sí. A ver si lo tenemos, lo escuchamos, así lo compartimos. ¿Está? Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1.000 y salen 900. Yo creo que hay que cobrar un impuesto. Bueno, nos salieron a matar, sí que les salieron. Yo creo, discúlpame, porque yo lo escuché, esta propuesta de Manuel, y la suscribo al 100%, pero el recorte no lo favorece, porque la propuesta es mucho más amplia. Lo que Manuel dice es que hoy están trastocados los incentivos. Si vos operás en blanco, si vos sos una empresa y tenés que pagarle a tus proveedores, si operás etcétera, en blanco tenés que pagar impuestos. El impuesto de débitos y créditos. Claro. Por mover la plata, que es un impuesto que puso Cavallo en 2001, obviamente como suele ocurrir por emergencia, por la crisis de ese periodo, siempre, y quedó para siempre. Como el impuesto al cheque, el IVA 21, Es el impuesto al todo. cheque, es el impuesto al cheque, impuesto de débitos y créditos. Entonces, vos fijate la paradoja, si operás en blanco por mover la plata, simplemente yo te pago a vos, no es una consultoría que hiciste, te voy a pagar 1.2% de impuesto. En cambio, si yo saco la plata y te la pago en efectivo, en negro, no hay ningún... Entonces, lo que dice Manuel, en realidad, no es que está diciendo subamos los impuestos, lo que está diciendo es eliminemos ese impuesto al cheque absurdo que penaliza al que se mueve en blanco y penalicemos al que se mueve en negro y busquemos, porque este es el otro tema, ¿no? Estamos con un gobierno que ha dicho públicamente que los evasores son héroes. Eso también es cierto. Entonces, vos fijate lo absurdo. Yo coincido con el gobierno en que hay que ir a un equilibrio fiscal. Y hoy, aparte, no te queda otra. Por un tiempo largo, hasta que Argentina recupere el acceso al crédito a tasas razonables, esto va a ser así. Ahora, el equilibrio fiscal es el resultado de ingresos y gastos, no solamente de recortar gastos. Claro. Y este gobierno es como que se corta el brazo cada vez que dice, bueno, hay que bajar los impuestos, no hay que recaudar. Entonces digo, combatamos la evasión también. Y esto de Manuel me parece que está bien, va en la dirección correcta y me parece que ese recorte, así que vi que lo retuiteó a Milei, tiene toda la mala leche. Lo criticó, ¿no? Sí, lo vi recién. Tiene toda la mala leche de alguien que en realidad, en vez de solucionar el problema, está yendo por la dirección equivocada. Acá le pone kirchnerista igual ladrón. El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destinen al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero. Pero fíjate que periodistas que están a favor en contra del gobierno también lo interpretaron mal. Sí, pero bueno, que esto no es la misma, no es equiparable, pero periodistas. Es un síndrome, yo le agrego esto, no lo involucra Culfa, la mano más rápida que el pensamiento, ¿no? Se tuitea, se escribe antes de siquiera analizar o pedir o llamarlo a Agis y decir, explícamelo esto, por ejemplo. Que a mí lo que me dio ganas de hacer es decir, che, explícamelo, ahora lo está empleando Culfa, por ejemplo. No, por parte lo explicó hace poquito, compartimos hace 2-3 semanas un programa de streaming y ahí contó la propuesta bien completa. Y me parece que es lo correcto. Es decir, si queremos realmente en Argentina tener un equilibrio fiscal sano, que no sea simplemente
como es este gobierno a costa del Garrahan, de los jubilados, discapacitados y de la obra pública que está poniendo en peligro el tránsito de los argentinos. La competitividad también es eso, ¿no? Mover mercancías en rutas seguras, también eso es la competitividad. Bueno, si queremos eso, también necesitamos cobrar los impuestos. Ahora, Matías, ¿se puede mantener equilibrio fiscal y seguir haciendo todo eso, financiando bien el Garrahan, discapacitados, la obra pública? Porque Milei dice que no. Bueno, él está convencido que no. Él no quiere hacer eso. Pero digo, él ¿se quiere puede? reducir. Por supuesto que se puede. ¿Cuál es la alternativa para tener equilibrio fiscal y poder seguir haciendo todo lo que el Estado tiene que hacer? Primero es esta cuestión, cobrar los impuestos. Es decir, empezar a tener una actitud recaudatoria distinta. En segundo lugar... Por eso necesita una reforma fiscal, ¿no? No, eso es una reforma administrativa. ¿No? Algunas cosas sí son... Esta propuesta de Manuel requiere una reforma fiscal, sin duda. Pero otra simplemente es acentuar los efectos de la recaudación, es decir, la fiscalización, que muchas veces es lábil justamente por lo que pero este esto gobierno que está te dicen proponiendo. muchos empresarios, si yo no tengo una parte en negro no puedo, sobre todo Bueno, las pymes, pero no es puedo que hay subsistir. que discutir seriamente esa cuestión. Cuando vos mirás la presión fiscal teórica, es lo que vos decís. Hay muchos que dicen, no, si yo tengo que pagar todos los impuestos, me fundo. Cuando vos mirás la presión fiscal real, ¿cuánto paga toda la economía argentina de impuestos? Argentina queda en el puesto 66 del mundo. O sea, no es ni de los que más pagan, ni de los que menos pagan. Está a mitad de tabla, más o menos. ¿Qué significa esto? Que en realidad es eso. Hay una presión fiscal teórica que se cumple parcialmente. Entonces lo que tenemos que buscar es ese equilibrio. En todo caso, rebalancear, pero para eso hay que cobrar. No podés tener una autoridad impositiva que mire para el costado y un presidente que diga que los evasores son héroes. Ese me parece que es el punto Ahora, que hay que la idea de rescatar. simplificar la cuestión impositiva, que haya menos impuestos, que sean más directos, que sean progresivos. No sé, uno ve la tasa de ganancias. Yo siempre digo que a mí que me parece bien pagar impuestos, yo defiendo que se paguen los impuestos, porque si no es contradictorio, ¿no? Después defiendo el Garrahan y no, tenés que defender los impuestos. Ahora, yo creo que pago la misma tasa de ganancia que Roca o No que lo sé, Galperín. no creo. No, debe ser No lo parecida. creo. Pero debe ser parecida, porque las alícuotas no son progresivas. Sí, son progresivas, sí. Según el esquema que tengas, hay diferentes desgravaciones, hay alícuotas van del 25 al 35, tiene que ver con eso. Está bien, pero no tienen los márgenes marcados cuando vos decís, che, mira, el tipo que realmente es un multimillonario paga una alícuota realmente coherente. ¿O vos te parece bien la estructura de impositiva de ganancias? No, yo creo que hay cosas para mejorar, hay cosas que se han hecho también, incluso Porque a este veces creo que gobierno. el peronismo no se mete en eso, que el peronismo no quiere tocar nada, que está bien que el IVA sea el 21%, está bien que Bueno, ganancias se cobren ese así. es el problema que estamos discutiendo hace años, ¿no? Es decir, efectivamente acá hay un problema serio con por lo menos con dos impuestos que son muy malos para el funcionamiento económico. Uno es el que dijimos recién, El el del impuesto al cheque, y otro es ingresos brutos, que es un impuesto en cadena que genera una distorsión enorme y le saca mucha competitividad y ganancia a muchos pequeños comercios. Bueno, ahora, eso hay que cambiarlo. Para cambiar eso necesitas negociar con las provincias, porque el ingreso bruto es un impuesto provincial. Una opción, lo que está ocurriendo en Brasil, que hay una reforma fiscal en marcha, es que el Estado Nacional cobre una sobretasa de IVA que va directo a las provincias, a cambio que se elimine ingresos brutos o que quede solamente como un tax, como el de Estados Unidos, que es un impuesto final a las ventas mucho más pequeño, no a toda la cadena. Ahora, el peronismo, como bien decís, Reinaldo, creo que ha sido muy conservador en esto, ¿no? Lo mismo que el tema de la cuestión laboral. La verdad que en Argentina hay hace un montón de años unos 4 millones de trabajadores en negro, que están fundamentalmente en el comercio, parte de la industria, construcción, y bueno, la verdad que están fundamentalmente, ni siquiera te voy a decir en empresas pymes, en micro y pequeñas empresas. Entonces, en lugar para mí de discutir la mega reforma laboral, que para mí no va a generar ningún resultado de los que espera el gobierno en términos de crear empleo, más bien va a generar pérdida de derechos a cambio de nada, sí creo que es importante que Argentina tenga un régimen para empresas micro y pequeñas, que sea muy sencillo, muy barato, que esa gente esté en blanco. Entonces, para mí el peronismo, en vez de estar discutiendo esto, el terrenito o el pasado, lo que tiene que decir es, vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo con un plan productivo y vamos a formalizar de esos 4 por lo menos 2 millones rápidamente. Entonces ir rápidamente de 6 a 10 millones de empleos en el sector privado formal. Esto es perfectamente posible. Esto creo que lo tenemos que discutir, en todo caso, el cómo. Y esta discusión que estamos manteniendo nosotros ahora, ¿hay algún ámbito donde te podés cruzar con los economistas, no sé,
más cercanos a la mirada de Cristina, más cercanos a la mirada de Kicillof, no sé, economistas más ligados a los gobernadores. ¿Hay un ámbito o no existe? ¿O solo se da así circunstancialmente? ¿Están trabajando en el tema? No, se da, a ver, trabajando, un montón de gente está trabajando. Ahora, vos me decís, formalmente no, porque la verdad es que me parece que lo que ha primado en estos tiempos es más la discusión, te diría, de liderazgos políticos, quién controla qué. Y me parece que el único consenso que ha habido en el peronismo en los últimos 2 años después de la derrota es que la culpa de todo la tenía Alberto. Sí. Bueno, Alberto no está más, no hace más política y bueno, el problema sigue apareciendo. Reapareció el fin de semana de todas maneras. Sí, bueno, pero digo, no como una figura política relevante en el peronismo. Claro. Lo que digo es, ahí está el problema. Parece que en lugar de estar discutiendo los temas de fondo y cómo reconectar, incluso con temas nuevos, ¿no? Como la economía de plataformas, cómo reconectar con los trabajadores de Pedido Ya, de Rappi, de Uber. Bueno, parece que lo que se busca es nuevamente, cómo los enganchamos en las leyes laborales de hace 50 años. No funciona eso. Si bien obviamente la política y la economía van de la mano en cualquier plan que tenga el espacio político que sea, uno ve desde afuera que lo político es como un factor de mucha disonancia entre el sector de Cristina Kirchner y el sector de Axel Kicillof. Económicamente los ves igual de lejanos, tienen más puntos en común de lo que parece, no tienen chance de que haya alguna unificación. Mirá, si me tengo que basar en el pasado, obviamente hay una comunión de ideas absoluta. En los últimos tiempos no sabemos, porque la verdad es que tampoco lo hemos visto a Axel dando definiciones fuertes. Incluso vos fijate después del 7 de septiembre, que fue un momento muy particular, porque fue el gran ganador de esa jornada fue Axel. Y Cristina estaba prácticamente, perdón, Cristina no, Milei estaba groggy, el gobierno tuvo una semana que no reaccionaba, es decir, todos los flashes estaban en Axel, en Kicillof, y no dijo nada. Era el momento, me parece, por ahí de dar sus primeras definiciones de qué estaba pensando. Lo entrevistaron de todo el arco periodístico, y me parece que, bueno, todavía no queda claro qué es lo que está pensando a futuro. Yo insisto, es el peronismo más allá de los nombres, que a veces por ahí la discusión de nombres enturbia el planteo, ¿no? Si desde las ideas no se aclara cómo vamos a sostener y ampliar una estabilidad económica y cómo le damos a esto una mirada productiva de empleo, me parece que le estamos dejando el terreno libre a Milei para ir por la reelección. Hay que reconectar con el empresariado. Letcher dice algo en ese sentido. Dice que hay que volver, que el peronismo debería volver a reconectar con algunos sectores empresarios que lo tienen configurado como el enemigo, incluso a sectores pymes, sectores que no son tan grandes, también parecen haber roto esos vasos comunicantes que tenían con el peronismo, a pesar de que muchos sectores en general les va mejor con el peronismo gobierna, ¿no? Aún con todos sus problemas. Mirá, yo creo que en esto, sobre todo hay que sacarse los prejuicios, ¿no? Esta idea de que, no sé, las pymes son buenas, las grandes son malas, las mineras son contaminantes, las tecnológicas, no sé, no quieren pagar los impuestos. A ver, los empresarios son empresarios. Lo que quieren es ganar plata, quieren invertir. Lo que tiene que hacer la política y un proyecto político, en todo caso, es generar las mejores condiciones para que esos empresarios ganen plata invirtiendo en el país, generando trabajo en la Argentina, innovando, también diversificándose, no quedando solamente en las actividades tradicionales. Eso es. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Insultándolo, diciéndole que son enemigos, que la quieren toda para ellos. Me parece que lo que hay que hacer es sentarse y discutir. Cada vez que yo hice eso, me tildaron de eso, ¿no? Por empresarios, hasta llegaron a decir que yo era de la UIA. Yo no trabajé nunca en la UIA, no porque esté mal, digo, es la realidad, pero me han planteado como una mirada pro empresarial. Lo que tenemos que hacer como proyecto político es tener un buen diálogo con todos los sectores que pueden generar producción y empleo, sobre todo en un país que, insisto, nuestra agenda no es la agenda de Nueva York, de Mandani, de una sociedad súper desarrollada y viendo, bueno, a ver cómo distribuimos mejor. Argentina hace 15 años que no crece. Entonces, es absurdo plantear que el problema es distributivo cuando el país no crece. Primero tenemos que crecer. No hay que distribuir, sino... Hay que, claro, yo no digo crezcamos 20 años y después distribuir. No, es crecer y distribuir. Pero si no creces, lo que distribuís es miseria. Una de las cosas que se dijo post elecciones es que una de las cuestiones por las cuales Milei ganó fue porque se usó el miedo que si ganaba el peronismo se disparaba el dólar, los mercados, los inversores y demás. Ayudó Trump con eso, Ayudó ¿no? Trump, obviamente, pero digo...
si lo ves tan así y si el peronismo no debería, en función de esto que vos decís, de hablar a todos, conectar, o si tiene que conectar con ese sector de los mercados que pareciera se asusta cuando gana el peronismo. Sí, sin duda. A ver, ¿qué pasó en la elección de octubre? Hay un montón de explicaciones, ¿no? Pero creo que una es sin duda que hay un sector de gente, como te decía antes, que está descontenta, que no llega a fin de mes, que le cuesta un montón, pero valora que el gobierno logró bajar la inflación. Después podemos discutir los métodos, como sea, pero eso lo valora. Sobre todo, insisto, ¿no? Después de un 2023 que fue caótico. Entonces, vinculado a eso está, obviamente, el miedo que se instala de, si el gobierno pierde, se va todo al demonio. Que tiene un doble componente, ¿no? Vamos a también a ser claros en esto. El gobierno tuvo una clara desmejora de la situación macrofinanciera este año, primero por sus errores. Porque si vos tenés un plan económico sólido, no es que una elección local de legisladores de la provincia de Buenos Aires te desbarata todo. Entonces, el gobierno, recordemos, en abril dijo el dólar se va a ir al piso de la banda. Es más, es probable, Milei dijo, va a ir a 600 pesos. O sea, más alejado de la realidad, imposible. Después, errores en el manejo de liquidez, haber desarmado el esquema de las LEFI en pleno momento de suba del dólar, haber acelerado la cosecha, la liquidación de la cosecha, y no acumular reservas de manera explícita. Se lo dijeron todos los economistas de todos los sectores. Pero aparte, a ver, yo creo, Rey, corregime si me equivoco, no sé si hubo otro momento de tanto consenso, ¿no? De economistas desde Domingo Cavallo hasta economistas más a la izquierda, todos diciéndole, acá hay un eslabón muy débil de este plan económico, que era la cuestión de las reservas, que fue una decisión que tomó el gobierno, una decisión muy loca, ¿no? Porque el programa del FMI, el foco era ese, el programa fiscal ya estaba acordado previamente. Entonces digo, claramente el problema que tuvo el gobierno fue fundamentalmente por sus errores de plan económico. Dicho esto, también es verdad que hay temores en los mercados y el peronismo tiene que tener una política hacia los mercados. Básicamente, no porque los mercados en sí mismos sean un fin, sino porque tener un sistema financiero sano y que crezca es bueno para el pueblo. Porque si la gente ahorra en su moneda, va a haber más crédito en la misma moneda. Si queremos que la gente acceda a la vivienda, eso no depende exclusivamente de la política de vivienda que tenga el gobierno, sino también de que haya crédito hipotecario a 10, a 15, a 20 años. Entonces, en esto el gobierno tiene que hacer un clic urgente, un cambio de actitud y poder plantear algo que sea razonable y que genere una credibilidad, insisto, en la sociedad en su conjunto, incluyendo a los mercados. Bien. Parece difícil, si todavía ni siquiera hablan, pero bueno, parece difícil. Pero tengo ojalá. No, empezó a aparecer en la superficie, por eso hablábamos hoy en producción, decíamos, vamos a empezar a invitar economistas que estén planteándoselo, por lo menos, ¿no? O que se permitan esta discusión. Matías, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. ¿Seguís cantando, tocando la guitarra? Toco la guitarra, Sí. bueno, ahora un poco afónico porque ayer ganó Boca. Esto No, claro. Pensé que me invitaban para hablar de ese tema, pero bueno. Fede estaba a punto. Hoy vinieron varios, estuvo Rapete también Bostero, ¿no? Otro Bostero. Sí, otro Bostero. Hicieron sí, bien, sí, señor. todo Bostero. Bueno, muchas gracias, A ustedes. Un gusto. Matías Culfas, economista, exministro de Producción, aquí con nosotros charlando en la inmensa minoría.